Amigos, ya se encuentra con nosotros, valga la redundancia, el licenciado Rogelio Paredes, ministro del MIBIOT, con quien vamos a hablar de varios temas. Es importante hacer ese repaso de las medidas sobre los arrendamientos y los procesos de lanzamiento y desalojo de acuerdo al decreto ejecutivo 314 del 2020, que justamente modificó 5 artículos de la norma que en su momento por emergencia y pandemia suspendía los desalojos y los lanzamientos. Ministro, qué gusto tenerlo aquí, bienvenido. Feliz tarde para usted. Gracias, Edna. Saludos a ti, a los radioescuchas y a los cibernautas. Ahí veo a John también que se asoma a la sala. Y bueno, sí, aquí estamos a la orden, pues, para lo que les pueda servir. Sí, yo creo que es importante, ministro, precisamente hacer ese repaso, recorderis de cuáles son esas modificaciones a ese decreto de la suspensión de desalojos, porque todavía hay personas que están en esta situación de que no saben cómo hacer, qué procedimientos seguir para los efectos de desalojar o suspender ese contrato de aquellos arrendadores Sí, o arrendatarios que no están cumpliendo con su deber y su obligación. es que ese es el punto. Hay arrendatarios que se están apoyando en el decreto ejecutivo que protege todavía a los arrendatarios para no ser desalojados. Entonces aquí viene la interpretación. Algunos que opinan que ese decreto también les permite invadir, porque entonces invaden apartamentos. Eso ha pasado allá en Ciudad Esperanza, ha pasado en Colón, y eso entonces ya esa relación de arrendador-arrendatario ahí se pierde porque es un intruso, una persona que entra, pero cuando entra dice, a mí nadie me puede desalojar, porque resulta que hay un decreto, que es el 314, que lo emitió el gobierno nacional y dice que no me puede desalojar. Y aquí viene entonces la interpretación de los jueces de paz, algunos interpretándolo de mala forma. Yo creo que sí necesitamos que los jueces de paz sean por lo menos abogados, porque Edna, ¿qué clase de interpretaciones van haciendo antojadizas o no las hacen? Sencillamente no se meten y no intervienen. Entonces, un intruso se convirtió en un morador protegido. Y esto tampoco está permitido ni es lo que permite, lo que establece el decreto. ¿Y qué es lo que el decreto establece? Que fue lo que primero que me preguntaste. Bueno, que mientras dure el estado de emergencia, y todavía estamos bajo el estado de emergencia, no se puede desalojar al que está afectado por la pandemia, por COVID, y que demuestra que sigue su afectación. Porque también nos ocurrió que en el transcurso, esto comenzó con el 145, después ese decreto se modificó al, al 314 y después el 411. A medida que ha venido evolucionando, esto se ha venido modificando porque es como una historia en desarrollo. Nos dimos cuenta que primero era una protección excesiva para el arrendatario y que casi que no se le ofrecían opciones a los arrendadores, que son los dueños de los apartamentos. Cuando ellos entonces nos reclaman y nos dicen, pero ministro, ocurre que nosotros hemos venido cargando esto por mucho tiempo y no tenemos oportunidad ahora ni de desalojar a una persona que ya se reintegró, que ya su contrato se volvió ya no está suspendido, pues ya es un contrato que se reintegra. Entonces esta gente, escucha, contratos suspendidos que se reincorporan, ellos todavía seguían bajo la protección sin ninguna, o sea, sin ningún reparo. Es como decir, ahora voy a jugar vivo, ¿no? Entonces, ¿qué busca el 314? Que si tú no logras demostrar, si tú como arrendataria no logras demostrar al arrendador que tú sigues afectada por el COVID, entonces él sí puede venir contra ti. Ahí sí el arrendador ya tiene la licencia, tiene el derecho, tiene la capacidad de invocar a la justicia ordinaria y desalojarte o llegar a un acuerdo. Ahí puede llegar a un entendimiento. Pero es que antes no lo permitía el decreto, solamente decía, están prohibidos los desalojos y los lanzamientos. Eso cambió con esta última versión, donde ahora tú sí le puedes exigir a tu arrendatario, hablando del arrendador con el arrendatario, le pueden exigir el pago, porque ya sabes que ese contrato se reincorporó, ya no es un contrato que está suspendido.
Hay otro grupo de gente que trabaja, por ejemplo, en el sector supermercados, en toda la cadena alimenticia, en el órgano judicial, en la asamblea, profesores, maestros, enfermeras, policías, toda esa gente nunca dejaron de cobrar. Siguen estando dentro de la planilla estatal, Contraloría. Ahí hay un buen grupo de gente y otros que están por la vía empresa privada. Entonces, esa gente que han seguido trabajando y a los de la industria de la comida y el agro les ha ido bien, porque sobre todo todos los supermercados saben que no han dejado de vender. ¿Por qué razón hay que seguir protegiendo a una persona que estando dentro de esas categorías de estaciones de combustible, bueno, hay un montón de actividades que nunca fueron afectadas? ¿Por qué la protección? O sea, ¿por qué tenemos que entonces un arrendatario que esté dentro de ese grupo hoy tiene que recibir una protección de que no pague? Ese no está afectado porque ese nunca dejó de recibir su salario. Que no organizó bien sus finanzas, esa es otra cosa. Pero mira, Edna y John, tarde o temprano, este estado de emergencia se va a levantar. Claro. Y yo esperaría que sea más temprano que tarde, porque inclusive ya con la vacunación y con la apertura de la economía, nosotros no estamos anticipando un retorno a una cuarentena. No lo estamos anticipando y se está, claro, enviando pues, los mensajes correctos de que la gente se mantenga con un buen comportamiento. Sí, bueno, ministro. Sí, le quiero preguntar sobre el tema comercial, porque también con el tema de los pagos contractuales, y acá lo hemos hablado un montón de veces, usted lo acaba de señalar ahora cuando estaba explicándonos qué sucede en ese aspecto. ¿Ha sido tan sufrido como ha sido para los dueños de apartamentos o de casas el proceso de desalojo o de cobrar las cuentas pendientes en el plano comercial? Y adicional, hay una mesa tripartita que usted nos ha hablado anteriormente, que se trabajó el último trimestre del año 2020. ¿Esa mesa solamente estaba habilitada durante ese periodo? ¿Es una mesa permanente de trabajo? Porque creo que dio muy buenos resultados las recomendaciones que se obtuvieron de la misma. Sí, sí dio buenos resultados. Yo estuve asistiendo a las primeras reuniones, después la siguió el viceministro de Ordenamiento Territorial en mi representación, y en representación también del ministerio estuvo la dirección de arrendamiento con su director y el director y creo que hasta el subdirector. Pero la mesa no era permanente, sino que tenía tenía una fecha de cumpleaños, ¿no? Tenía un término, porque lo que se estaba buscando entre ellos era llegar a entendimiento, llegar a un acercamiento. Y como tú lo acabas de decir, John, sí es verdad que dentro del área comercial era donde se presentaban los mayores problemas. Todavía dentro de los arrendadores de habitación, departamentos, casas, bueno, ahí se habían llegado a acuerdos, sí se habían llegado a acuerdos y nosotros aquí buscábamos la conciliación a través de la dirección de arrendamiento. Pero en el área comercial sí se nos presentaba un poco más de dificultad cuando las deudas eran, mayores y acumuladas durante este periodo. Entonces ya el contrato privado entre el arrendador y arrendatario, pero de índole privada, ya eso era un contrato que tenía más peso. Era un contrato que se sentía más. Entonces, ¿cómo llegar a un acuerdo? Otra vez, tiene que haber buena voluntad, tiene que haber solidaridad de alguna manera. Y yo una vez planteé, se lo comenté creo que a ustedes, y vuelvo a traer el tema a colación, un empresario dueño de plazas comerciales por todo el país, me dice que durante la pandemia, escucha esto, Edna y John, no se le fue ni un solo arrendatario, no se le fue ni uno. Pero entonces le digo, ¿cuál fue el secreto? Él tiene una cadena de almacenes grandes, pero también tiene la propiedad de las plazas. Entonces, el acuerdo fue, bueno, no me pagues mientras que estemos en esta situación de estado de emergencia. Pero apenas se levanta el estado de emergencia, tú me vas a pagar el 65% de lo que tú me estabas pagando de manera habitual. Ese acuerdo hizo que la gente cogiera oxígeno y que entonces cuando se ha comenzado a abrir la economía, restaurantes y todas estas locales que estaban en sus
plazas están allí recuperando y ahora están haciendo sus ahorros para comenzar a pagar el 65% cuando ya se levante el estado de emergencia. Entonces él hizo una apuesta a futuro. Él hizo la apuesta. Él dice, yo tengo un grupo de arrendatarios que no quiero perder y que la situación como está, después que los pierda, no sé si lo recupero. Entonces él dice, prefiero mantener esto así. Y entonces hizo un sacrificio de manera previa con el propósito de recuperar después. Yo he pasado por los lugares donde él me dijo, y en efecto no hay un solo local que diga, me fui y ya no aguanté más, vendí, o se vende, o se alquila, o sea, nada de eso. No existe en las plazas de él. Claro, porque les dio oxígeno y les permitió trabajar. Entonces sí se puede llegar a entendimiento. Lo que pasa es que tiene que haber una dosis de entendimiento y de solidaridad, que es verdad, la ha cargado bastante el arrendador, más que el arrendatario, pero si hay una situación, hay una realidad, porque esto es una realidad que estamos viviendo, entonces teníamos era que adaptarnos. Esa es la situación con el área comercial, John. Pero sí, la mesa produjo sus resultados, ellos se lograron entender porque había arrendadores y arrendatarios. Y bueno, pues uno de los que estaban participando eran los restaurantes. Y ellos decían, bueno, pero ¿por qué no nos estrangules? Porque danos oportunidad. Yo te quiero dar dos nombres, de Ovaldía y Tamburelli. En el caso de Tamburelli, yo en días pasados él no me ha autorizado para que yo diga esto, pero en días pasados estuve por su restaurante y le digo, Rino, ¿y cómo te va? Dice, Rogelio, no quiero ni decir. Me está yendo bien, estamos recuperando todo. Y eso era lo que se esperaba. Entonces, lo único que me dice, ¿sabe qué? ¿Por qué no nos aumenta un poquito más el periodo para que entonces ya no estemos tan limitados, Edna, que lleguemos hasta las 9, 10? No, yo quisiera llegar hasta las 10, 11. Entonces yo le hablé al ministro de Salud y le digo, ¿sabe qué? De verdad, si la gente ya se está acostumbrando en los restaurantes a comportarse y saben que la distancia y que las mesas y una por allá, otra por acá, tú sabes que eso ya está preparado. Y bueno, ¿por qué tú no le subes una hora más o dos y le das? Y me dice, sí, creo que lo estamos considerando seriamente. Y bueno, a lo mejor yo me estaría adelantando un poquito a los anuncios que van a venir, pero de hecho eso no me corresponde a mí decirlo. Eso lo va a tener que decir el Ministerio de Salud, que es el que está manejando todos estos temas. Pero sí, hay buen ambiente. Quiere decir que sí se puede. Y ahora se están recuperando. Hay otro restaurante famoso que está por el área de Capira, yendo así para el interior, y pasé a comer ahí uno de estos días y le pregunto, ven acá, ¿cómo te está yendo? Porque vi el restaurante lleno. Me dice, no quiero ni decirlo. Estoy vendiendo más que antes de la pandemia. Entonces, explícame, Jones, si no se podía llegar a entendimiento, claro que se podía llegar a entendimiento. Entonces, esta es una tarea donde todos debemos entender la situación, la realidad, que no era tan fácil de administrar porque nadie tenía un manual de procedimientos para el COVID-19 cuando llegara. Eso no existía. Ministro, sí. Ministro, usted deja al descubierto la figura y la importancia del rol de los jueces de paz ante esta situación de el cumplimiento del decreto ejecutivo 314 que tiene que ver con el tema de lanzamientos y desalojo. Importante conocer de parte suya si se ha pensado en esa consideración que usted hace de la necesidad que ellos conozcan cuál es su radio de acción, cuáles son precisamente las funciones claramente establecidas de un juez de paz ante una situación como esta, porque de lo contrario estaríamos ante un escenario de completa desprotección de ese arrendador, dueño de ese inmueble, contra un arrendatario que no está cumpliendo con el compromiso de un contrato, amén de que no está afectado económicamente. ¿Qué se ha pensado desde el MIBIOT, ministro, para ver de qué forma en estos lugares donde las personas van y acuden ante esta figura y no encuentran una respuesta? Fíjate que yo he hablado con la ministra de Gobierno, pero es que ella no es la que nombra a los jueces de paz.
Así es. En todo caso, Eso le viene de toca la alcaldía. a los municipios, Sí, a los ellos lo municipios. designan. Y después parece como que no tiene padre, porque no hay nadie que después lo remueva. Entonces, la ministra de Gobierno tiene un enlace con los jueces de paz, pero tampoco tiene la capacidad de removerlo. Pero lo que hemos hecho nosotros es, claro, conversar sobre la ley y la necesidad de modificación de esa ley. Hay que modificarla. La verdad es que si hay algo que reconocer es que eso no funcionó. Entonces, mira, me está pasando con las invasiones también. A ese tema vamos, sí, así Bueno, es. es una locura, porque es que Sí. al final del camino le toca a los que tienen el poder coercitivo. En este caso, el que puede Ojo, y es determinar... un problema heredado, ministro, es un problema Sí. heredado, es una cuota que nadie quiere pues esto pagar o enfrentar, y es una situación que está afectando terrenos privados. De acuerdo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué se va a hacer? Porque cada vez vemos más y se aprovechan. En estos días vi un reportaje muy interesante de un medio de comunicación en donde se dejaba muy claro establecido que hay momentos y fechas en las que se aprovechan para invadir y que es toda una organización, toda una organización. Entonces, ¿cuándo vamos a parar eso, ministro? Porque esas invasiones lo que trae son otros problemas, que no hay agua, que no hay luz eléctrica, están después reclamando todos los servicios básicos. Pero ¿y entonces qué se ha pensado con relación a eso, ministro? ¿Cuándo se va a resolver? Cuando nosotros entendamos que los jueces de paz no están haciendo su trabajo y muchos escurren el bulto, muchos no se atreven a ir a meterse a lugares donde tienen que ir a desalojar y que además creo que fueron nombrados por 10 años. Entonces, madre mía. Entonces esas cosas, eso me preocupa, porque además creo que sí hay que hacer una modificación. Además creo que ganan poco. ¿No? O sea, no son bien pagados y encima le estamos exigiendo que hagan algunas... Bueno, son pocos los que tienen coraje y que actúan. Tú sabes que la policía no desaloja a nadie. La policía solamente acompaña al dueño. Tú eres abogada, tú sabes. Sí, ahí el propietario que demuestra que es dueño de esa tierra, donde tú demuestras la propiedad del bien, tú puedes ir a donde el juez de paz y decirle, esta gente están aquí en mi propiedad y sácalo por intruso, y él tiene que ejecutar esa solicitud y se puede hacer acompañar por la policía perfectamente. Bueno, pero eso lo hace no corregidor, antes eran corregidores, eso lo hace un juez de paz que tenga coraje, que tenga vocación, que sabe que es su trabajo, pero eso está faltando. Entonces, capacitación por un lado, capacitación ya que tenemos que vivir con ellos por un tiempo, pero además yo creo que hay que exigirles rendimiento y ponerlos a prueba. No puede ser que entonces tenemos que aguantarnos a un juez de paz eternamente o por lo que hace falta por sus 10 años, solo porque ya fue escogido así. Oye, y no se remueven a los ministros, y no se remueven a cualquier otro funcionario. Nadie tiene su puesto comprado. Bueno, estos son puestos por designación, igual que el mío, igual que el puesto, bueno, lo único que son por elección son los puestos de diputados, de alcalde, y ya tú sabes, los presidentes que van a una contienda para buscar un puesto por elección. Yo he tenido los dos, puestos por elección o por designación. Entonces, te puedo hablar con categoría sobre ese tema. Pero a nosotros nos miden por el rendimiento y por la ejecución. Así nos mide el presidente Cortizo, por la ejecución y el rendimiento. Y el año pasado mi ejecución presupuestaria estuvo en el 96%, 95, 96%. Pregunto yo, si tú no puedes, ¿por qué no puedes medir también la ejecutoria o la ejecución de los jueces de paz? Entonces, sí creo que tendríamos que establecer alguna reforma de esa ley, porque ellos entonces, con esa inacción, lo que están permitiendo es que siga el relajo en las áreas donde hay invasiones y se produce entonces lo que los dueños dicen, oye, pero es que si se metieron 5 o 6 a mi terreno y me mataron un ternero o el perro que tenía acá y tumbaron la cerca y se perdieron 2 vacas, ellos entraron y ahora yo quiero ir allá y me esperan con un machete, el otro me espera con un puñal, ya yo no me atrevo,
Entonces, no sé si mi carro Correcto. va a salir de ahí porque capaz que no tengo ni llantas cuando trae. O sea, esas cosas también las piensa el dueño y dice, mira, peligro, alto voltaje. Entonces ahí él se pone ya un poquito más alerta. Y entonces no se atreve a entrar. Pero ¿quién sí puede entrar? El juez de paz. Ese puede entrar con la policía y entonces hacer valer el derecho del ciudadano. Nosotros hemos estado comunicando varias veces desde aquí, de este ministerio, hemos estado comunicando el hecho de que no avalamos las invasiones, que nosotros tenemos áreas de recepción donde estamos haciendo algunas notificaciones y podemos mudar a algunas personas, sí, pero ¿Y no estamos. cuánto le cuesta finalmente al Estado eso, ministro? Porque al final del camino, cuando las personas tienen 5 años, salen aduciendo que tienen derechos posesorios y después pelean por su título de propiedad. ¿Esto cuánto le cuesta al gobierno? Porque entiendo que ustedes después deben de llegar a una negociación con el dueño de las tierras privadas para los efectos de pues comprársela y quizás dejar a esas personas que invadieron en su momento en esos terrenos privados. Estás en lo correcto y te voy a decir la cifra y para llegar allá primero quiero que sepas que existe una ley, la ley 20, que se pasó inclusive cuando yo era diputado, yo mismo la presenté, ahora la apañé yo acá. Y esa ley es la que habla de, de las comunidades, de asentamientos. Informales. Sí, se llama ACA, asentamientos comunitarios por antigüedad. Esto lo que hace es que regulariza asentamientos espontáneos de larga data, aquellos que tienen 15 o 20 años. Ya estamos hablando de gente que se ha establecido ahí y que sus dueños en algún momento no aparecieron o se descuidaron y ya pues se hizo un asunto tan grande que ni el dueño cobra su tierra ni los que están ahí tampoco pueden hacer más nada porque la tierra no es de ellos y lo que han hecho sobre la tierra no es de ellos, sino del dueño de la tierra. En otras palabras, para regularizar eso, nosotros entramos con la ley y la ley nos faculta para expropiar. Le pagamos al dueño su tierra, lo que dice el valor catastral y contraloría, el valor promediado de contraloría y catastro. Le pagamos ese valor y él entonces toma su dinero, recupera, tal vez no todo lo que quisiera, pero recupera. Y entonces nosotros con ese terreno ya en manos del banco hipotecario, le refacturamos ahora a todos los que viven ahí. De esa manera ellos terminan pagando por lo que están ocupando, porque nada es regalado. Tienen que pagar por eso. Eso nos lleva a cerca de 47 millones de dólares que tenemos nosotros todavía por pagar. Eh, Eso porque ha sido una deuda acumulada por varios años. Y te tengo noticias, John y Edna. Sí teníamos un dinerito ahí guardado que lo habíamos puesto como en reserva dentro de nuestro presupuesto, ¿no? Pero con la pandemia todos los presupuestos cambiaron y los primeros renglones que nos recortan son estos de expropiación de tierra, los pagos de esas indemnizaciones. Entonces pasan como que a un segundo plano mientras que nosotros pasamos ese dinero a, por ejemplo, el Plan Panamá Solidario. Por ejemplo, Ministro, a salud, ¿no? Sí. antes de que se nos acabe el tiempo, le quiero preguntar, ahora que usted habla de los asentamientos, cuando es en una propiedad privada, ¿cuál es el proceso versus cuando es terreno propiedad del Estado? Y se lo digo por Así. lo que había pasado en el hospital Solano, en La Chorrera, que había una invasión. Cuando es del Estado, ¿hay una obligación de parte del Estado para conseguirle una tierra y construirle la casa versus cuando es propiedad privada? Quiero entender un poco si hay alguna diferencia en un proceso y otro. No hay obligación, pero sí son procesos diferentes, porque cuando se trata de un terreno particular, yo le aplico la ley 20 y le digo, ya esta gente tiene mucho tiempo aquí, no invasiones recientes, ¿eh? Estamos hablando de invasiones de larga data. Ya esta gente tiene mucho tiempo aquí, vamos a pedir los dos avalúos, te voy a expropiar y te voy a pagar. Eso lo establece la ley para un particular. En el caso de los terrenos estatales, no, porque es más fácil, por ejemplo, un terreno de Lima o un terreno del BDA o un terreno de la institución que sea, o del banco hipotecario que ha sido ocupado, si es de alguna institución, yo pido que me lo traspasen al banco hipotecario. Entonces ya el banco lo que hace es que le factura a los ocupantes. En ese caso no hay dinero de por medio, porque aunque tiene un valor,
no tenemos que desembolsar de un bolsillo para el otro, porque se trata de que todo es estatal. Ahora yo te voy a comentar sobre ese tema. Fíjate que tengo una primicia para ustedes. Juan Diego Vázquez presentó un proyecto en el día pasado, y a ese proyecto que tiene que ver con el tema vivienda y también en regularización de algunos PHs y algunas tierras ocupadas hace tiempo, por larga data, le introdujimos una modificación y se presentó a la Asamblea en un artículo que dice que todas las instituciones estatales o ministerios que tengan terrenos con vocación residencial ociosos deben ser traspasados al banco hipotecario para que nosotros entonces le demos el uso habitacional que tiene. Por ejemplo, tierras, imagínate que el IMA o el BDA tengan tierras en la mitad de San Miguelito. Claro. San Miguelito está convertido en un área que tiene vocación residencial completa. Sí. ¿Qué hace ahí? ¿Tú vas a tener ganado allá adentro? No. Entonces lo que hacemos nosotros es que esa tierra deben pasar para el banco hipotecario para que refacturen. Interesante, interesante, ministro. Se nos acabó el tiempo, pero no lo voy a dejar ir sin aprovechar algunas preguntas de nuestra audiencia que tenemos en cabina. Israel, por favor, si nos las compartes. Ah, sí. Sí. Claro, puedo responder ahí ya, ¿verdad? Sí, cómo no, adelante. Bueno, en efecto era lo que yo estaba diciendo, Edna, que aquellos que, mira, ese es un juega vivo que se ha dado, ¿sí? La persona regresa a trabajar, pero entonces no lo declaran, porque entonces, claro, el hombre sigue recibiendo el beneficio y hasta el vale digital lo recibe, el vale digital, y ya está trabajando. Y tú sabes que apenas comienza a trabajar, se te elimina el vale digital para poder dárselo a otra persona que lo requiera y que todavía no haya podido conseguir su trabajo. Pero hasta en eso hemos detectado empresas que se están prestando para el juega vivo. Y la oyente tiene todo el derecho, si quiere, puede venir a la dirección de arrendamiento, porque ese es un caso típico. En la dirección de arrendamiento del Ministerio de Vivienda la podemos orientar perfectamente, porque ella tiene el derecho ahora a exigir que se le pague. Y si no, entonces aplica la justicia ordinaria de desalojo, porque la persona ya no está afectada por un contrato suspendido. Entonces, aquí no es que, aquí la carga de la prueba está en manos del arrendatario. Ahora el arrendatario va a tener que demostrar que él todavía sigue afectado, si es que quiere seguir bajo la protección. Esa es la respuesta. Ella puede venir a la dirección de arrendamiento. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, señor ministro, pero no sé si usted quiere cerrar ya. Entiendo que quería dirigir algunas brevísimas palabras luego de lo ocurrido ayer en Panamá Solidario. Adelante. Sí, claro. Claro, Edna, mira, ayer hubo un evento donde se premió a aquellas personas que tienen ya un año de estar trabajando allí sin cobrar, inclusive no tienen un empleo fijo, pero lo que hacen es que van a ayudar y se les paga con comida, porque ellos comen allí y todo, y hasta eso hemos visto. Entonces esa gente había que tener un detalle con ellos. No era fiesta, ese era un acto de premiación, hubo certificados que se entregaron ahí. Los medios estaban invitados, pero no registraron eso, sino unas imágenes que después salieron donde yo aparezco igual que otros, en un pequeño baile, pues, pero no se trataba de una fiesta. Quiero que quede claro, muy claro, y yo lo he reconocido hoy. Si a alguien le ha afectado, le ha molestado, yo he ofendido a alguien, no se trata obviamente de una fiesta, pero yo creo que el solo hecho de que de repente la gente sienta que algunos funcionarios tienen alguna
patente de corso para hacer ciertas cosas. Ese no es el caso mío y tampoco es que se está permitiendo ningún exceso. Fueron 35 segundos que yo pude estar en ese momento con, era la viceministra de Obras Públicas, pero ya se había retirado el presidente, no había habido ningún evento anterior de esa naturaleza. El mismo vicepresidente, yo creo que duró mucho menos tiempo que yo, fueron unas vueltitas que dio ahí con esta muchacha, pero bueno, las redes registraron eso y lo han magnificado, y yo quiero ofrecer mis disculpas a aquel que se pueda haber sentido ofendido por una situación como esta, y que obviamente pues lo que había que destacar ahí era cómo hemos llegado a entregar millones de bolsas de comida con ese grupo de gente que todos los días está allí por un año, y que sí, lo de la música es normal, siempre está, la tarima siempre está, la gente siempre asiste en cantidades grandes, 400, 500 personas están ahí permanentemente, así que no hay nada extraño, nada anormal. Lo único que sí, pues, cuando toca Osvaldo Ayala Anhelos, resulta que se me mueven los pies y al lado había una pareja que también quería bailar. Entonces, bueno, miren, son los 5 minutos del descuido, que yo digo que fueron 35 segundos, que ahora han causado toda esta alarma. Ofrezco mis disculpas si ese fue un tema que afectó a alguien. Quiero agradecerle al ministro del MIBIOT, Rogelio Paredes Robles, por su entrevista, su tiempo, su disponibilidad, y volveremos a conversar. Hay muchos temas más que hablar e informar a la ciudadanía, por ejemplo, los avances de los proyectos habitacionales, pero será en otra oportunidad. Ministro, muchísimas gracias. Feliz tarde para usted. Edna, gracias a ti, a John y a todos ustedes. Yo sé que siempre tengo allá amigos que están transmitiendo la verdad, y aquí, sin ningún tapujo, decimos las cosas como son con toda franqueza. Muchas gracias. Saludos a los cibernautas. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego. John. 4:41 minutos. Vamos brevemente a una pausa, pero